Hola, hoy vamos a desmenuzar un tema que a primera vista parece sacado de un tratado de medicina interna, la cirrosis y la enfermedad hepática crónica. Uf, un tema denso. Sí, tenemos aquí un bonche de apuntes, casos clínicos, guías, es bastante material. La misión de hoy es transformar todo esto en una hoja de ruta que sea clara y, sobre todo, práctica. Me parece perfecto. No solo vamos a entender qué es la cirrosis, sino que la vamos a ver en acción, digamos, en el campo de batalla de un hospital, para descifrar sus complicaciones más críticas. Exacto. Y para empezar, creo que hay que entender una idea central que lo conecta todo. A ver, Piensa en el hígado como una esponja gigante y suave por la que debe pasar toda la sangre que viene del intestino antes de regresar al corazón. En la cirrosis, esa esponja se vuelve dura, fibrosa, como una piedra. La sangre ya no puede pasar fácil, o sea, se acumula detrás, creando un embotellamiento masivo en las venas. claro, un atasco. Esa presión de vuelta, ese atasco, es la hipertensión portal. Y es, de verdad, la madre de casi todos los problemas que vamos a discutir. Qué buena analogía. Entonces, no es un problema del hígado aislado, es un problema de plomería, de presión, que afecta a todo el sistema. Justo. Con eso en mente, vamos a entrarle. Para entenderlo, las notas nos pintan un cuadro muy vívido. Imaginemos que estamos en urgencias un sábado por la noche. El escenario clásico. Entra un paciente que apenas puede caminar, con el abdomen distendido como un globo, una mirada perdida, confundida y los ojos de un color amarillo intenso. Según las fuentes, es el rostro de una cirrosis descompensada. Así es el cuadro del libro de texto. Y el primer problema que salta a la vista es ese abdomen, la citis, que es la acumulación de líquido. Exacto. Y aquí la acción tiene que ser inmediata y con dos objetivos: diagnóstico y alivio. Hay que hacer una paracentesis, o sea, picar el abdomen con una aguja para sacar una muestra de ese líquido. Ok, Y las fuentes son súper enfáticas en esto. Retrasar este procedimiento aumenta la mortalidad en un 8% por cada hora de demora. 8% por hora. Es muchísimo. Muchísimo. Y mucha gente se frena si ve las pruebas de coagulación alteradas, el INR elevado. Pero las guías son clarísimas. Eso no es una contraindicación. Hay que hacerlo. Ok, velocidad ante todo. Y una vez que tienes la muestra para el diagnóstico, imagino que el siguiente paso es aliviar esa presión, ¿no? Drenar más líquido. Correcto. Pero aquí los apuntes tienen un detalle que me llamó mucho la atención. La albúmina. No es solo sacar líquido, hay que reponer algo. ¿Cuál es la lógica? Ese es un punto de oro, de verdad. Si drenas más de 5 litros, es obligatorio reponer albúmina intravenosa. Obligatorio. Sí, a razón de 8 gramos por cada litro que sacaste por encima de esos 5. ¿Por qué? Al sacar tanto líquido del abdomen, el cuerpo reacciona y puede provocar un colapso circulatorio, una descompensación brutal que lleva a una de las peores pesadillas, el síndrome hepatorrenal, que es cuando los riñones dejan de funcionar. Básicamente sí, dejan de funcionar por la mala circulación y la mortalidad se dispara. La albúmina ayuda a mantener el volumen dentro de los vasos y previene ese colapso. Entendido. Es una medida de protección para los riñones. Ahora, hablemos de la otra parte del cuadro, la confusión, la somnolencia. En las notas se menciona un signo muy particular, la asterixis, Ajá, el aleteo. ese temblor en las manos. Esto es la encefalopatía hepática. Yo siempre había asumido que era una intoxicación por amonio, pero uno de los diagramas que tenemos sugiere que la historia es más compleja, ¿verdad? Totalmente. El amonio es el villano principal, sí, pero no actúa solo. La fisiopatología es una tormenta perfecta. Tienes el amonio que el hígado enfermo no puede limpiar, Claro. pero a eso se le suma un estado de inflamación en todo el cuerpo y una barrera que protege al cerebro, la barrera hematoencefálica, que se vuelve más permeable. Más porosa, digamos. Exacto, más porosa. Todo esto entra al cerebro y causa la confusión. Para medir qué tan grave es, usamos la escala de Westhaven. La presencia de asterixis ya nos dice que el paciente está en un grado 2 por lo menos. Ok, entiendo que el amonio es el objetivo. Entonces, ¿cómo lo combatimos? En las guías he visto que se mencionan dos fármacos, lactulosa y rifaximina. ¿Actúan igual? ¿Atacan desde ángulos complementarios? La lactulosa es la primera línea.
Es un laxante que, digamos, hace dos cosas. Atrapa el amonio en el colon y lo expulsa. Ajá. El objetivo es que el paciente tenga de 2 a 3 evacuaciones blandas al día. Si no puede tragar, se puede dar en un enema. ¿Y la rifaximina? La rifaximina es un antibiótico que no se absorbe y que mata a las bacterias intestinales que producen amonio. Es muy efectiva, pero por el costo, pues a menudo se reserva para prevenir recurrencias. Pero aquí viene uno de esos detalles que hacen que valga la pena analizar estas fuentes a fondo. Mencionan una medida que no es un fármaco y que suena casi demasiado simple: la colación nocturna. ¿Ah, sí? Es fascinante. O sea, me estás diciendo que un simple yogur a medianoche puede ayudar a un paciente con una confusión tan severa. Suena totalmente contraintuitivo. Parece mentira, ¿verdad? Pero la evidencia es sólida. Piensa que durante la noche, cuando ayunamos, el cuerpo necesita glucosa y la produce en el hígado. La neoglucogénesis. Ese mero proceso. En una persona sana no hay problema, pero en un hígado cirrótico, este proceso es muy ineficiente y genera subproductos, entre ellos amonio. Ok, ya veo por dónde va. Si le das al paciente un snack rico en carbohidratos, como un yogur, a eso de las 11 de la noche, le estás dando combustible. Así, el hígado no tiene que hacer ese trabajo forzado. Básicamente, apagas esa producción nocturna de amonio. ¡Wow! Un bocadillo para proteger el cerebro. Increíble. Simple, barato y con un impacto real. Ok, entonces ya vimos cómo manejar el exceso de líquido y la confusión. Pero, ¿qué pasa cuando esa presión llega a un punto de ruptura? Literal. Uf, el segundo caso de nuestras notas nos lleva a ese escenario de pesadilla: la hemorragia por varices. Nos describen un paciente que llega con melena, esas deposiciones negras, pegajosas, como alquitrán. Es una emergencia absoluta, una de las más temidas sin duda. Y aquí, el orden de las acciones es la diferencia entre la vida y la muerte. Me imagino. Y ojo, la primera reacción podría ser rápido, a endoscopía. Pero las guías son clarísimas. Hacer eso en un paciente inestable es contraproducente y aumenta la mortalidad. La prioridad número 1 es la estabilización. Antes. Y se basa en 3 pilares que deben ocurrir antes de que el endoscopista siquiera entre a la sala. De acuerdo. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Fármacos vasoactivos, como la terlipresina. Su trabajo es apretar los vasos sanguíneos del área digestiva para bajar la presión portal de inmediato. Como cerrar un poco la llave de paso. Exacto. El segundo, y esto es obligatorio, antibióticos profilácticos, como la ceftriaxona. Esto es clave porque la hemorragia facilita que las bacterias del intestino pasen a la sangre, y una infección en este contexto sería catastrófica. Totalmente. Los antibióticos no solo previenen infecciones, sino que está demostrado que reducen la mortalidad general y el riesgo de que vuelva a sangrar. Ok, bajar la presión y prevenir infecciones. Y el tercer pilar, me imagino que tiene que ver con reponer la sangre perdida. Exacto, pero con una advertencia enorme. El tercer pilar es una reanimación con volumen muy cautelosa, muy restrictiva con las transfusiones de sangre. A ver, espera. Eso me cuesta un poco de trabajo entenderlo. Si un paciente está sangrando, mi primer instinto sería darle toda la sangre que necesite para llevarlo a un nivel normal. ¿Por qué ser tan restrictivos? Es una de las grandes paradojas de la hepatología. Si transfundes de más, aumentas el volumen total en la circulación. Ese volumen extra tiene que pasar por el hígado, que sigue siendo esa piedra dura. ¿Y el resultado es? Aumentas la hipertensión portal, la misma que causó el sangrado en primer lugar. Es como tratar de apagar un incendio echándole gasolina. Aumentas el riesgo de que las varices vuelvan a sangrar. Vaya, qué concepto tan importante. La estrategia es lo mínimo indispensable. Justo eso. El objetivo de hemoglobina es mantenerse apenas por encima de 7, no más. Y las fuentes no solo dicen qué hacer, también son muy claras sobre lo que no se debe hacer. Y esos puntos son igual de críticos. Primero, no usar ácido tranexámico. Un estudio muy grande, el HALT-IT, demostró que no solo no ayuda, sino que aumenta el riesgo de trombosis. Ok, fuera el tranexámico. Segundo, los famosos inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol.
Son útiles para úlceras, pero una vez que la endoscopía confirma que el sangrado es por varices, hay que suspenderlos. No sirven para nada y pueden aumentar el riesgo de infecciones. Como la peritonitis bacteriana espontánea, que es justo el tercer caso que tenemos. Exacto. Una paciente con cirrosis que ya tenía ascitis, pero ahora llega con fiebre y dolor abdominal. El diagnóstico: PBE. Aquí, de nuevo, la velocidad es vida. La causa más común es lo que llamamos translocación bacteriana. Bacterias del propio intestino, usualmente E. coli, atraviesan la pared y llegan al líquido de ascitis. Que es un caldo de cultivo perfecto. Perfecto. Lo que hacemos es tomar una muestra de ese líquido y la mandamos al laboratorio buscando células de defensa, los polimorfonucleares. Si el conteo supera las 250 células por milímetro cúbico, es una sirena de alarma. Tenemos una infección. Y una vez que suena esa alarma, las notas describen unas reglas de oro del tratamiento. Son 3 intervenciones que parecen innegociables. Totalmente. La primera, obviamente, es iniciar antibióticos, como la ceftriaxona, lo antes posible. Claro. La segunda es, de nuevo, la albúmina. Al igual que en la paracentesis grande, aquí la albúmina protege al riñón de la inflamación masiva que genera la infección y previene el síndrome hepatorrenal. Ok, antibióticos y albúmina. ¿Y la tercera? La tercera es uno de esos puntos que, si no lo sabes, se te puede pasar. Suspender inmediatamente los diuréticos y los beta bloqueadores. ¿Por qué? ¿Por qué quitarle medicamentos que tomaba todos los días? Porque el contexto cambió por completo. La infección provoca un estado de shock. Los vasos sanguíneos están dilatados, la presión tiende a bajar. Los diuréticos en este escenario son veneno para el riñón. Entiendo. Y los beta bloqueadores le quitan al cuerpo la capacidad de compensar ese shock. Mantenerlos es un error clásico y muy peligroso. Se suspenden y ya se reevaluará después. Claro, una vez que el incendio está apagado. Y eso nos lleva al manejo a largo plazo. Una vez que superas estas crisis, ¿cómo cambia el enfoque? El enfoque se vuelve totalmente preventivo. Para la ascitis, dieta baja en sodio y diuréticos, con la espironolactona como pilar. Ok. Para la encefalopatía, se ajusta la lactulosa. Después de una PBE, es crucial la profilaxis secundaria con un antibiótico diario para que no se repita. Y para prevenir futuras hemorragias, ahora sí, se inician los beta bloqueadores. Como instalar los aspersores antiincendios. Esa es la analogía perfecta. Entonces, si tuviéramos que destilar una gran idea de todo este material, ¿cuál sería? Que manejar la cirrosis no es intentar curar el hígado, es gestionar una falla multisistémica que nace de un problema de presión, la hipertensión portal. Cada complicación es solo una cara diferente del mismo problema. Me gusta esa idea. Y la clave del tratamiento moderno no es obsesionarse con normalizar cada número del laboratorio, sino intervenir con delicadeza en un sistema que ha encontrado un nuevo y muy frágil equilibrio. Me intriga esa idea del frágil equilibrio. ¿A qué te refieres? Suena a que intentar arreglar las cosas de forma agresiva podría ser peor. Justo a eso me refiero. El cuerpo del paciente con cirrosis se ha adaptado. Por ejemplo, su INR, que mide la coagulación, estará muy elevado. Y uno pensaría que va a sangrar. Claro, pero no es tan simple. Su sistema de coagulación está reequilibrado. Le faltan factores que coagulan, pero también le faltan factores que inhiben la coagulación. El resultado es un estado paradójico, donde puede sangrar fácil, pero también formar coágulos fácil. Es protrombótico y prohemorrágico a la vez. ¡Wow! Entonces, si uno ve ese INR alto y decide corregirlo con plasma fresco congelado como se haría en otro paciente, Puedes romper ese frágil balance y, de hecho, causar más daño que beneficio. Puedes inclinar la balanza hacia la trombosis sin querer. Lo mismo pasa con la presión arterial, que suele ser baja. intentar subirla a valores normales sería un error. Puede ser desastroso. Y ese es el pensamiento final para reflexionar precisamente sobre ese concepto de reequilibrio. A ver, El arte del manejo moderno de la cirrosis consiste en entender que las intervenciones que nos parecen lógicas y estándar en otros pacientes, aquí pueden ser contraproducentes.
transfundir en exceso, corregir el INR con plasma, forzar la presión arterial a la normalidad. Todo eso puede romper el delicado equilibrio que el cuerpo construyó para sobrevivir. La verdadera pericia no radica en forzar a ese sistema a volver a una normalidad que ya perdió, sino en guiarlo con suavidad y protegerlo de las tormentas.